En los primeros días de la iglesia cristiana, cuando el mensaje de Jesús comenzaba a extenderse, un hombre sencillo pero lleno del poder del Espíritu Santo marcó la historia de una manera inolvidable. Su nombre era Esteban. Su valentía al proclamar la verdad, incluso frente a quienes lo odiaban, y su disposición a morir por su fe, lo convirtieron en un símbolo de entrega total a Dios. Pero su historia no termina con su último aliento. Su sacrificio encendió una llama que impulsó la expansión del cristianismo. ¿Quién fue este hombre y qué podemos aprender de su vida? Acompáñanos a descubrir el impacto eterno de su testimonio. Esteban fue uno de los primeros líderes destacados de la iglesia cristiana primitiva. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, conocido por su sabiduría, valentía y dedicación a la obra de Dios. Fue elegido como uno de los 7 primeros diáconos para atender a las necesidades de los más vulnerables, particularmente las viudas, asegurándose de que se distribuyeran alimentos de manera justa en la comunidad cristiana de Jerusalén. Esta responsabilidad mostraba su carácter de servicio y su compromiso con el bienestar espiritual y material de los demás. Además de su rol como diácono, Esteban sobresalió como un poderoso predicador del Evangelio. Las Escrituras lo describen realizando grandes maravillas y señales entre el pueblo, Hechos 6:8. Sus discursos eran llenos de sabiduría divina, lo que provocaba admiración pero también oposición entre los líderes religiosos judíos de la época. Su mensaje confrontaba directamente las creencias y tradiciones de los fariseos y saduceos, quienes no aceptaban a Jesús como el Mesías. La oposición contra Esteban culminó en su arresto. Falsos testigos lo acusaron de blasfemar contra Moisés y Dios, una acusación grave en la tradición judía. Durante su juicio ante el Sanedrín, Esteban pronunció un discurso apasionado, repasando la historia de Israel y acusando a sus líderes de resistir constantemente a Dios y rechazar al justo, refiriéndose a Jesús. Sus palabras llenas de verdad enfurecieron tanto a los líderes religiosos que lo llevaron fuera de la ciudad para ejecutarlo. Esteban fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir del cristianismo. Sin embargo, incluso en su último momento, su testimonio fue poderoso. Oró por sus verdugos, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60, reflejando el espíritu de perdón de Jesús en la cruz. Su muerte no marcó el fin, sino el inicio de una expansión mayor del cristianismo, ya que muchos cristianos, al huir de la persecución en Jerusalén, llevaron el mensaje de salvación a otros lugares. El legado de Esteban sigue siendo una inspiración para los cristianos de todas las generaciones. Su vida y muerte nos enseñan el valor de la fe inquebrantable, el coraje para proclamar la verdad sin temor y la importancia de servir a Dios con todo el corazón. Su sacrificio nos recuerda que seguir a Cristo tiene un costo, pero las recompensas eternas superan cualquier sufrimiento en esta vida. Esteban fue el primero en entregar su vida como mártir por la fe cristiana, un hecho que lo convirtió en una figura emblemática en la historia de la iglesia primitiva. Su muerte fue consecuencia directa de su dedicación a predicar el Evangelio y desafiar las estructuras religiosas de su tiempo. Elegido como uno de los primeros diáconos para servir a las necesidades de la comunidad, Esteban no solo atendía las obras de misericordia, sino que también proclamaba con valentía la verdad de Cristo. Esto lo llevó a enfrentarse con los líderes religiosos judíos, quienes lo consideraban una amenaza. Su martirio ocurrió en un contexto de creciente tensión entre los primeros cristianos y las autoridades religiosas de Jerusalén. Esteban fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo judío, acusado falsamente de blasfemar contra Moisés y Dios. Durante su juicio, pronunció un apasionado discurso en el que repasó la historia de Israel, mostrando cómo los líderes religiosos siempre habían resistido la voluntad de Dios y habían rechazado a los profetas. Culminó acusándolos de traicionar y asesinar al justo, refiriéndose a Jesús como el Mesías. Estas palabras provocaron una furia incontrolable entre los miembros del Sanedrín, quienes lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Sin embargo, incluso en su último momento, Esteban mantuvo una actitud de entrega y fe inquebrantable. Mientras era apedreado,
clamó a Dios pidiendo perdón para sus verdugos y entregó su espíritu, diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Este acto reflejó el mismo espíritu de amor y perdón que Jesús mostró en la cruz. La muerte de Esteban tuvo un impacto profundo en la iglesia primitiva. Aunque inicialmente desató una intensa persecución contra los cristianos en Jerusalén, este evento también impulsó la propagación del Evangelio. Los creyentes, al huir de la persecución, llevaron el mensaje de salvación a otras regiones, cumpliendo el mandato de Jesús de ser testigos hasta lo último de la tierra. En ese sentido, el martirio de Esteban no fue un fin, sino un nuevo comienzo para la misión de la iglesia. El legado de Esteban sigue vivo como un ejemplo de fe, valor y entrega total a Dios. Su historia nos recuerda que el seguimiento de Cristo a menudo implica sacrificio, pero también nos anima a vivir con la certeza de que las promesas de Dios trascienden esta vida. Su vida y su muerte nos inspiran a ser testigos valientes de nuestra fe, confiando en que Dios utiliza incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito eterno. Esteban es recordado como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, cualidades que marcaron su vida y ministerio. Desde el principio, los apóstoles lo eligieron junto con otros 6 hombres para atender las necesidades materiales de la comunidad cristiana primitiva. Sin embargo, Esteban no solo se dedicó a obras de servicio, sino que se destacó como un predicador apasionado y lleno de poder. Su conocimiento profundo de las Escrituras y su conexión con Dios lo convirtieron en una voz profética en medio de un tiempo de tensiones y persecuciones. Su predicación no era convencional ni políticamente correcta. Esteban proclamaba con valentía que Jesús era el cumplimiento de las promesas mesiánicas y el Salvador del mundo. Sus palabras, respaldadas por el poder del Espíritu Santo, desafiaban las tradiciones religiosas y confrontaban la hipocresía de los líderes judíos. Esto lo llevó a enfrentarse a grupos como la Sinagoga de los Libertos, cuyos miembros, incapaces de refutar su sabiduría, optaron por levantar falsos testimonios contra él. La valentía de Esteban para hablar la verdad, incluso en situaciones adversas, es un ejemplo claro del poder transformador del Espíritu Santo. Las Escrituras lo describen realizando señales y prodigios entre el pueblo, Hechos 6:8, lo que reforzaba la autenticidad de su mensaje. Su vida mostraba que la predicación no se limita a palabras, sino que debe ir acompañada de un testimonio vivo del poder de Dios. Esteban no predicaba para agradar a los hombres, sino para exaltar la gloria de Cristo. Durante su juicio ante el Sanedrín, Esteban pronunció un discurso contundente, guiado por el Espíritu Santo. En lugar de defenderse de las acusaciones, utilizó la oportunidad para exponer cómo Israel había resistido repetidamente la voluntad de Dios a lo largo de su historia. Este discurso fue más que una defensa personal, fue un acto de denuncia profética y una invitación al arrepentimiento para los líderes religiosos. Su mensaje fue valiente y directo, lo que intensificó la ira de sus oponentes. La predicación valiente de Esteban sigue siendo un modelo para los cristianos en todas las generaciones. Nos recuerda que compartir la verdad del Evangelio puede tener un costo, pero también nos asegura que el Espíritu Santo nos capacita y nos da valor para enfrentar cualquier desafío. Su vida nos desafía a depender completamente de Dios, a proclamar su palabra con integridad y a ser testigos fieles, sin importar las consecuencias. El juicio de Esteban ante el Sanedrín fue un momento decisivo no solo en su vida, sino también en la historia de la iglesia primitiva. Esteban fue arrestado bajo falsas acusaciones de blasfemar contra Moisés, el templo y la ley de Dios. Estas denuncias fueron fabricadas por sus oponentes, quienes no podían contradecir la sabiduría y el poder con que hablaba. Su mensaje sobre Jesús como el Mesías y su desafío a las estructuras religiosas tradicionales enfurecieron a los líderes judíos, quienes lo llevaron ante el tribunal religioso más alto de Jerusalén. Durante su juicio, Esteban pronunció un discurso magistral que quedó registrado en Hechos 7. En lugar de defenderse de las acusaciones, aprovechó la oportunidad para presentar una perspectiva histórica del pueblo de Israel. Recorrió las Escrituras, desde Abraham hasta Moisés y los profetas,
mostrando cómo Israel había rechazado constantemente a los enviados de Dios. Culminó acusando al Sanedrín de traicionar y asesinar al justo, refiriéndose a Jesús. Este discurso, inspirado por el Espíritu Santo, fue una combinación de historia, teología y denuncia profética. El discurso de Esteban no fue bien recibido. Las Escrituras describen que los miembros del Sanedrín se enfurecieron hasta el punto de rechinar los dientes contra él, Hechos 7:54. La verdad que proclamaba desafiaba su autoridad y exponía su rechazo al plan de Dios. Sin embargo, en medio de esta hostilidad, Esteban tuvo una visión celestial. Declaró haber visto los cielos abiertos y a Jesús de pie a la derecha de Dios, una afirmación que enfureció aún más a los líderes religiosos, quienes consideraron sus palabras una blasfemia. Inmediatamente, el Sanedrín lo sacó de la ciudad y lo condenó a morir apedreado. Este método de ejecución era una práctica común para quienes eran acusados de blasfemia, según la ley judía. Mientras las piedras caían sobre él, Esteban permaneció firme en su fe. Sus últimas palabras fueron una oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Hechos 7:60. Con esta declaración, mostró el mismo espíritu de perdón que Jesús expresó en la cruz, convirtiendo su muerte en un acto de amor y testimonio supremo. El apedreamiento de Esteban fue un evento clave que marcó el inicio de una intensa persecución contra los cristianos en Jerusalén. Este acto brutal no apagó la fe de los creyentes, sino que la fortaleció, impulsando la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de la ciudad. La firmeza y el perdón de Esteban en el momento de su muerte dejaron un impacto duradero, mostrando el poder de una vida llena del Espíritu Santo y un compromiso inquebrantable con Cristo. La muerte de Esteban marcó un punto de inflexión en la historia de la iglesia primitiva. Su martirio desató una ola de persecución en Jerusalén, lo que obligó a muchos cristianos a huir de la ciudad. Aunque este tiempo de adversidad pudo parecer un obstáculo, en realidad fue un catalizador para la expansión del Evangelio. Los creyentes que se dispersaron llevaron el mensaje de Jesús a regiones como Judea, Samaria y más allá, cumpliendo así la misión encomendada por Cristo en Hechos 1:8, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entre los testigos de su apedreamiento estaba Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. En ese momento, Saulo aprobaba la ejecución de Esteban y participaba activamente en la persecución de los cristianos. Sin embargo, la vida y el testimonio de Esteban dejaron una profunda impresión en él. Aunque Saulo continuó persiguiendo a los creyentes, su encuentro posterior con Cristo en el camino a Damasco lo transformó y eventualmente se convirtió en el mayor misionero del cristianismo. El impacto de Esteban, directa o indirectamente, ayudó a forjar el camino para la labor de Pablo. La dispersión de los cristianos no solo permitió que el mensaje del Evangelio llegara a nuevas regiones, sino que también contribuyó al crecimiento de comunidades cristianas en distintas ciudades del mundo antiguo. A través de este proceso, la fe cristiana dejó de ser un movimiento centrado en Jerusalén y comenzó a extenderse a lo largo del Imperio Romano. En muchos sentidos, la muerte de Esteban fue la chispa que encendió un fuego misionero que no se pudo apagar. El martirio de Esteban también tuvo un impacto espiritual significativo en los creyentes. Su disposición a morir por Cristo inspiró a otros a vivir con valentía y fidelidad, sin importar las consecuencias. Los cristianos comenzaron a entender que su fe no solo era un llamado a creer, sino también a testificar con sus vidas, incluso a costa de su seguridad. Esto fortaleció la identidad de la Iglesia como una comunidad dispuesta a sufrir por el reino de Dios. Hoy, el impacto de Esteban sigue resonando. Su vida y muerte nos recuerdan que, en el plan de Dios, incluso los eventos más trágicos pueden usarse para cumplir propósitos eternos. Su sacrificio no solo sembró semillas de fe en los corazones de sus contemporáneos, sino que también plantó la base para la expansión global del cristianismo. En él, vemos el poder transformador del testimonio fiel, aún en medio del sufrimiento. El legado de Esteban trasciende su martirio y se ha convertido en un ejemplo intemporal de fe, valentía y entrega total a Dios.
Como el primer mártir cristiano, su vida demuestra que el verdadero testimonio de fe implica no solo proclamar la verdad, sino también estar dispuesto a sacrificarse por ella. Su disposición a enfrentar la muerte con serenidad y esperanza muestra una confianza absoluta en las promesas de Dios y un entendimiento profundo de la eternidad. Una de las características más destacadas de Esteban fue su capacidad de perdonar incluso en el momento más doloroso. Mientras era apedreado, oró por sus agresores diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Este acto reflejó el mismo espíritu de amor y misericordia que Jesús mostró en la cruz. Su ejemplo de perdón radical nos desafía a abandonar el rencor y a seguir el camino del amor, incluso ante la injusticia y la persecución. El testimonio de Esteban no solo inspiró a sus contemporáneos, sino que también ha influido en generaciones de cristianos. Su vida y su muerte enseñan que el sufrimiento por la causa de Cristo no es en vano, sino que tiene un propósito redentor. Esteban no murió en silencio, su sacrificio fue una proclamación poderosa de la fe cristiana, un mensaje que sigue resonando en la historia de la Iglesia como un llamado a la fidelidad y a la valentía. El legado de Esteban también subraya la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Desde su elección como diácono hasta el momento de su muerte, su vida estuvo marcada por el poder de Dios obrando en él. Esto le permitió realizar milagros, hablar con sabiduría y enfrentar la adversidad con firmeza. Su ejemplo nos anima a buscar una relación profunda con Dios y a depender del Espíritu Santo para cumplir con nuestro llamado, sin importar las circunstancias. Hoy, Esteban sigue siendo un modelo para todos los creyentes que enfrentan pruebas y persecuciones por su fe. Su historia nos recuerda que el verdadero éxito espiritual no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la fidelidad en medio de ellas. Su legado nos invita a vivir con la mirada puesta en lo eterno, confiando en que, al igual que Esteban, un día veremos los cielos abiertos y recibiremos la recompensa de nuestra fe.